Hola, hola chicos, para acá la profesora Kenny Peña, quien tiene el gusto y el agrado de impartir el proyecto de servicio comunitario. El día de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer el informe del proyecto de servicio comunitario. Vamos a iniciar diciendo que lo primero que tenemos que hacer es tener el título. Por supuesto, ya a estas alturas tenemos la ficha aprobada, por decirlo así, con todas las modificaciones necesarias para que ustedes puedan realizar el informe. Hablamos entonces que, fíjense que debe tener el membrete, debe tener el título con la estandarización hablado que dice proyecto comunitario realizado por cumplir las exigencias emanadas por la Ley de Servicio Comunitario de Estudiantes de Educación Superior 2005 para obtención del título universitario. Debajo van a colocar el prestador de servicio comunitario, su cédula y su código. Luego, el asesor académico, que en este caso sería mi persona, el acompañante comunitario, que es la persona que les está ayudando dentro de la comunidad, y la comunidad de beneficiarias. Luego, pues vamos a hacer una introducción que debe ser de una página completa. Les recuerdo a manera de metodología que tienen que ser párrafos mínimo de 6 líneas con un máximo de 12, con un interlineado de 1,5. Recuerden la justificación de los párrafos y la sangría. Hablamos entonces que en la introducción se presenta una breve idea exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo, donde ustedes deben plantearlo de una manera clara, ordenada, de lo que se trata el proyecto. Por tanto, es imprescindible que el lector se pueda sentir informado sobre de qué se trata el proyecto o el estudio. Fíjense acá, tenemos un ejemplo. El servicio comunitario es un requisito para la obtención del título de educación superior. No creará derecho ni obligación de carácter laboral, debe presentar remuneración. Fíjense que se habla del servicio comunitario según la ley, los proyectos, y ya después, pues, pueden hacer un párrafo donde especifiquen. El informe se presentará en aspectos pertenecientes al proyecto. Fíjense aquí, hay talleres de artes plásticos para jóvenes en la educación, en la Escuela de Educación Luis Gómez, dirigido a jóvenes. Este proyecto está diseñado con el fin de afianzar el sentido social a los estudiantes que egresan de las instituciones y ser copartícipes de la necesidad de aportar soluciones a la comunidad que lo requieren. Luego tienen que hacer una matriz PODA. Recuérdense que la matriz forma nos va a permitir evaluar la situación interna y externa de la organización o de la comunidad, donde ustedes tienen que colocar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. De manera que tienen que colocar mínimo 5 aspectos de lo que representa o de lo que está dentro de la comunidad. Luego hablamos del diagnóstico. Esto es un formato que está establecido, está dentro de plataforma, eh, se llama matriz, y esta especifica los indicadores o los indicadores sociogeográficos que son los componentes esenciales que tiene cada comunidad. Y están conformados por los indicadores sociogeográficos que tienen que ver con el territorio, los límites, cuál queda al norte, qué queda al sur, qué queda al este. Luego hablamos de los socioeducativos, que tienen que ver con las instituciones educativas, cuántas públicas, cuántas privadas. Luego hablamos de los socioasistenciales, que tienen que ver con la salud, si hay hospitales, si hay clínicas, si hay algún tipo de CDI. Y estos aportes, pues son datos simples y concretos de manera descriptiva que van a permitir dar una idea de qué es lo que pasa dentro de la comunidad. Seguidamente, vamos entonces a hablar del planteamiento del problema. Fíjense que acá se los pongo por párrafos. El planteamiento del problema fíjense que se habló de 6 párrafos. El primero eh, debe definir la carrera que cursa, se pueden apoyar en un autor y la importancia que tiene esa temática que ustedes están usando dentro de una organización. Luego hablamos del párrafo número 2, donde ustedes procederán a plantear la problemática encontrada como prestadores de servicios comunitarios
donde se debe identificar el problema abordado. Luego, hablamos entonces del párrafo 3 y 4, que eso explicará de forma detallada la situación a estudiar, donde se destaquen los síntomas, qué es lo que se observa dentro de la comunidad, el por qué está ocurriendo dicho problema, las circunstancias que le rodean y las causas del por qué esta situación. Luego tenemos el párrafo 5 y 6, que se explica o explicará el impacto que va a tener este problema dentro de la comunidad y deben hablar pues de las posibles soluciones que ustedes como estudiantes pueden tener dentro de esa comunidad. Seguidamente vamos a hablar sobre la factibilidad del problema. Aquí tienen que tomar en cuenta tres aspectos esenciales: la importancia de la solución del problema de la comunidad, la factibilidad económica y la afinidad con la carrera que ustedes están cursando. Por tanto, es importante tomar en cuenta esa problemática que ustedes están seleccionando y tiene que dar una solución de una manera factible, donde puede ser manejada en concordancia con los objetivos planteados del proyecto. Cuando hablamos de la importancia de la solución de esta comunidad, se hará dentro del proyecto que tiene una significación dentro de la comunidad. Y cuando hablamos de la factibilidad económica, pues se habla de que el problema seleccionado debe ser factible desde el punto de vista económico, ya que la mayor parte de los costos de realización son asumidos por el equipo de trabajo, es decir, por quien está realizando el servicio comunitario. Y la afinidad de la carrera tiene que ver con la finalidad, valga la redundancia, de ese servicio comunitario y pueden aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Por tanto, el problema seleccionado debe estar orientado a esa área de estudio específica de la cual ustedes están estudiando. Los objetivos del proyecto, pues recuerden que los objetivos del proyecto son los componentes centrales de la propuesta y se consideran que están orientados según la jerarquización de los problemas planteados y en función de esos objetivos van a realizar las actividades, logrando así con esto el propósito principal del proyecto. Entonces, el objetivo general tiene que tener relación con el problema detectado y los objetivos específicos son estos factores, esas causas manejables que pueden influir efectivamente en un cambio. Luego hablamos de la sustentación legal. Cuando hablamos de la sustentación legal, podemos decir que está conformado, pues, por por dos aspectos clave. Y está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Servicio Comunitario y el Reglamento de Servicio Comunitario, que permite que regir la prestación de este servicio por mandato constitucional. Por tanto, cuando hablamos de sustentación legal, se refiere a ese conjunto de leyes, reglamentos y normativas de procedencia judicial que respaldan y fundamentan la validez legal de la acción en función de la decisión y el argumento en el ámbito legal. En este caso, la parte del servicio comunitario. Recuérdense que en Venezuela, si ustedes no realizan el servicio comunitario, no se les concede el título universitario. Entonces, por ley, corresponde realizar el servicio comunitario. Luego hablamos de la parte del impacto socioambiental. Esta tiene que ver con el significado de analizar cómo el proyecto va a modificar, cómo va a ampliar las diversas acciones que pueden mejorar esa comunidad o ese entorno donde se desarrolla. Por tanto, cuando hablamos de ese impacto ambiental, es identificar y evaluar cómo impacta el resultado de ese proyecto antes de que se lleve a cabo. Seguidamente, tiene que ver con los antecedentes de la comunidad, que tiene que ver con los inicios históricos de la comunidad, donde se resalte el origen de la comunidad, la importancia de la comunidad, que describan desde cuándo
tienen esa serie de problemas y cuáles creen ustedes que han sido las diversas causas. Por tanto, es importante que allí señalen los efectos inmediatos y a futuro, las causas y los posibles involucrados dentro de esta problemática. Luego, tenemos el cronograma de actividades que se entiende que ya deberían detenerlo porque es uno de los aspectos que igualmente les pido. Este cronograma va a permitir planificar y visualizar el desarrollo de las actividades en un tiempo pertinente, o sea, es decir, va a generar una visión global del proyecto, va a generar esa serie de actividades que ustedes van a ejecutar con duraciones específicas para la utilidad de ese proyecto. Es decir, se conoce las actividades y el tiempo de ejecución y el día de ejecución que ustedes lo van a realizar. Luego, tienen que generar este plan de acción, que es una herramienta de planificación para la gestión y control de tareas de estos proyectos. Es decir, es como una hoja de ruta que establece cómo se va a organizar, cómo se va a orientar y qué es lo que esperan en función de cada actividad. Por tanto, fíjense que aquí se habla de la actividad diseñada y el resultado que ustedes esperan. Recuerden que estos resultados deben ser algo tangible, que sean efectivos, que se puedan dar. Ojo con eso, que eso es importante. Luego tenemos lo que es la experiencia del prestador de servicio comunitario, que eso deben hacerlo en una hoja, donde ustedes redacten su experiencia propia de manera general, resumiendo aspectos que se enmarcan dentro de la ejecución del servicio comunitario. Por ejemplo, ¿qué sintieron como personas al aportar ideas a la comunidad? ¿Consideran que sus ideas son factibles y puestas en práctica? ¿Creen que a través del servicio comunitario se logra crear conciencia de ayuda y solidaridad sin esperar nada a cambio? Es decir, ustedes van a redactar una experiencia propia de qué sintieron cuando están realizando el servicio de comunidad o cuando lo realizan. Luego tenemos la parte del producto o propuesta. Vamos a dejarlo por ahorita hasta aquí. Necesito entonces que me deben entregar la primera parte hasta el plan de acción, hasta la experiencia del prestador de servicio comunitario, allí. Entonces nos quedaría pendiente el producto propuesta y les explicaría cómo va en función a cada proyecto. Entonces, cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengamos hasta aquí, pues me lo hacen saber a través del grupo de Telegram o por mensaje